el Evangelio de la viuda de Naín, así se conoce a este Evangelio de San Lucas que hemos proclamado. Naín es una población que está en Galilea, cercana al monte Tabor. Cuando los peregrinos descienden del monte Tabor, pasan por ella. Recuerdo que no hace mucho tiempo, en una de las peregrinaciones que hicimos, acompañados por un franciscano nos dijo, pues este es Naín, el pueblo donde tuvo lugar esa curación de esa viuda de Naín, y nos dijo, ¿quieren que entremos a leer el Evangelio en esa iglesia? Paramos, entramos en aquel lugar, y en aquel pueblo en este momento solo hay una persona cristiana, una mujer, que guarda la llave de la iglesia, que vive bastante en soledad, y a mí, por su situación tan solitaria en aquel lugar, precisamente me recordó a esta mujer viuda que había perdido su único hijo. Porque precisamente el Evangelio nos pone ante la realidad de que una de las mayores pobrezas que vive el ser humano es la pobreza de la soledad. Porque hemos sido creados para vivir en comunión de amor. Y si una pobreza existe por encima de todas, es la pobreza de la soledad, la que nos dificulta el experimentar esa comunión de amor a la que hemos sido llamados. Era una viuda que además había perdido a su único hijo. Todos somos conscientes de que una madre lo último que ha pensado en la vida es ser ella la que entierre a su hijo, máxime siendo el hijo único, que se ve sin descendencia. Y además en aquel tiempo tenemos que pensar que la viudedad, en una sociedad en la que se reconocía tan poco la dignidad de la mujer y su autonomía en la sociedad, la viudedad era especialmente dramática. Con lo cual, esta imagen, la imagen de una mujer viuda en aquel contexto judío, que pierde su único hijo, es alguien que ha roto, se ha quedado sin vínculos, en soledad. Jesús se conmueve ante esta mujer, Jesús pasa por allí, se conmueve ante esa mujer, le dice una palabra de consuelo, le dice no llores, se acerca al féretro, lo toca, le dice una palabra llena de la fuerza de Dios, a ti te digo, levántate, y habiendo resucitado a su hijo, dice que se lo entrega a su madre. Jesús, pues, muestra en este Evangelio, el rostro de la ternura de Dios, que es verdaderamente sensible ante el drama del hombre, el drama de nuestra soledad. Hay una expresión en la Sagrada Escritura, que está en el Salmo 68, en el que define a Dios como Padre de huérfanos y protector de viudas. Es curiosa, ¿verdad?, esa definición. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Y dice, ¿no?, Padre de huérfanos y protector de viudas. Os recomiendo, a quienes seáis usuarios de Internet, si podéis ver en YouTube, pues un vídeo que se ha difundido mucho y que tiene como título La anticruzada del Estado Islámico. Es el título con el que vais a buscar fácilmente ese vídeo, ¿no? La anticruzada del Estado Islámico. Y en ese vídeo se hace un reportaje a las viudas y a las familias de los 21 cristianos coptos egipcios que fueron martirizados, que fueron decapitados hace poco tiempo, un año o algo más, o 2 años, allí en Libia, ¿no?, por el Estado Islámico. Han hecho una visita, ¿no? En ese vídeo los reporteros hacen una visita al pueblo donde eran originales y entrevistan a las viudas, muy jóvenes ellas, muy jóvenes, y a los niños huérfanos. Y en un testimonio precioso, una de las viudas dice: yo antes escuchaba esa expresión de la Biblia, Padre de huérfanos y protector de las viudas, y no la entendía. Era una expresión que para mí era un tanto poética, pero yo no la entendía interiormente. Pero ahora, en esta situación, obviamente, ¿no?, y estaba ya rodeada de sus niños, ahora entiendo, con la consolación que yo recibo de Dios, que yo he recibido de Dios,
después de la prueba, entiendo que Dios es esposo, que Dios es protector de las viudas y es padre de huérfanos. Por lo tanto, quizás esta invitación que nos hace el Evangelio de hoy es la invitación a la importancia de que no solo tengamos una fe teórica, la fe en un Dios creador, no únicamente una fe que se reduzca a confesar una doctrina, sino una fe que tiene que ser existencial. Es decir, una fe que tenga la experiencia de cómo Dios llena también esos huecos de nuestra afectividad. Entender cómo Dios es capaz de dar respuesta a nuestro deseo de amor, a nuestro deseo de comunión, que en los momentos de soledad, los momentos de frustración, Dios es capaz de darles verdadera respuesta. No vale, por lo tanto, que un cristiano piense, ¿no?, que su fe es madura por el hecho de que sea capaz de invocar el conjunto de la doctrina cristiana, hasta que no tenga verdadera experiencia de cómo Dios te consuela, hasta que no tenga verdadera experiencia de la ternura de Dios, que es verdaderamente consolador. Esto es lo que quizás el Evangelio de hoy no especialmente quiere subrayar. Si Él es padre de huérfanos y protector de las viudas, también es esposo de tus soledades y quiere que tu deseo de amar lo veas plenamente en Él colmado, con ese deseo de amor que Él tiene contigo y con esa llamada que Él te hace de amar al prójimo, para que no haya en tu corazón ninguna frustración, para que tu vocación al amor se vea plenamente desarrollada. Hay otros pasajes de la Sagrada Escritura en la que dice: consolaos mutuamente con la consolación que habéis recibido de Dios. Si tú experimentas la consolación que has recibido de Dios, serás sin duda buen consolador de los demás. Quien ha experimentado la consolación de Dios será consolador de los demás. En realidad, para poder ser médico, conviene haber sido enfermo también. Quien no ha experimentado esa consolación de Dios difícilmente va a tener el don de la consolación de los demás. Consolaos unos a otros, dice San Pablo, con la consolación que habéis recibido de Dios. Y así, queridos hermanos, este Evangelio de la viuda de Naín nos recuerda que aquí todos, a nuestro nivel, tenemos nuestras viudedades y nuestras orfandades. Todos. Tenemos nuestras carencias afectivas y todos estamos llamados a recibir el consuelo de Jesucristo y a ser capaces de transmitirlo a los demás. Vamos a vivir la Eucaristía con conciencia de que en ella recibimos el mayor de los dones de la consolación, que es el de la Eucaristía.